La fase que contenga más concentración del producto de interés, que en este caso sería el alcaloide, entonces se va a llamar extracto, ¿sí? Y la parte que tenga menos concentración del componente de interés se va a llamar refinado, ¿sí? Y nosotros luego vamos a recuperar, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Aquí en el embudo de separación abrimos la llavecita, dejamos que pase todo el solvente A y después el solvente B, ¿no? Bueno, en este caso es al revés, ¿no? En este caso, ¿no? El alcaloide estaría aquí y pasa acá, ¿sí? También puede suceder, ¿sí? Pero bueno, yo les expliqué al revés, para mí puede ser al revés, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo interpreto eso en un diagrama? No, aquí. Entonces yo tengo, obviamente, Mil disculpas. Sí, me está ganando el sueño a esta hora ya. Em, ya, ahora, ¿qué es lo que tienen de entrada? Una corriente, que va a ser un solvente A, ¿no? Y la otra corriente, el solvente B. Y la salida, ¿no? El solvente A y el solvente B, ¿sí? ¿Qué es lo que, si se dan cuenta, no? Son las mismas corrientes, lo único que va a cambiar es la concentración de los componentes. Y también lo que cambiaría sería también, va a cambiar un poco el flujo másico, ¿sí? El flujo másico que entra, ¿no? Porque obviamente ahorita tiene menos de una cosa o más de otra cosa, entonces va a cambiar el flujo másico también. Entonces obviamente, por ejemplo, aquí tenemos, digamos de cuenta, ¿no? Aquí entra nuestra corriente, que le vamos a llamar, no, cualquier corriente, y vamos a llamarle a la otra corriente L y le vamos a llamar disolvente, ¿sí? Entra entonces nuestra primera corriente con nuestro metabolito de interés, entra el disolvente, no se agitan vigorosamente y tenemos algo llamado punto de mezcla, ¿sí? Que vendría expresado no, de esta forma. Aquí este sería nuestro punto de mezcla, que se obtiene haciendo un balance de masa sencillito, ¿sí? Porque obviamente la masa se conserva. Hacemos un balance de masa sencillito, ¿no? Y después esto pasa a, obviamente se deja reposar, se pueden ver las dos fases y después se separan, ¿no? Extracto y allí refinado, ¿sí? Eso nada más para que, nada más recordar lo que vimos en la clase anterior, ¿sí? Obviamente yo necesito saber cuál es la concentración, perdón, necesito saber cuál es la concentración de metabolito secundario, bueno, el compuesto de interés, tanto en el un solvente como en el otro, a diferentes puntos de mezcla, que es lo que nos da este diagrama, que es un diagrama ternario, ¿sí? Donde yo tengo aquí ¿no? los tres componentes y tengo una curva de equilibrio que tiene estas líneas, muy similar a lo que veíamos en físico-química, ¿no? Yo tenía las curvas de equilibrio para los cambios de fase. Sí, aquí también tengo cambios de fase, solo que no de una sustancia pura, sino en este caso es una mezcla. ¿Sí? ¿Qué significan estas líneas punteadas que se ven aquí? Estas líneas punteadas indican puntos de equilibrio. Literal, es como el punto de equilibrio. Pues digamos que nuestro punto de mezcla entra aquí, ¿no? Este sería el punto de mezcla. Cuando yo deje reposar, ¿no? En el extracto, perdón, este sería, a ver, el benceno sería, este sería el refinado, ¿sí? ¿No? Porque tendría menor concentración del benceno. En este caso el benceno sería el metabolito de interés. Entonces, si se dan cuenta, después de que yo dejo reposar, el benceno es más afín al etanol. ¿Sí? El benceno es más afín al etanol y menos afín al agua, porque en el agua hay una menor concentración. Entonces, este sería mi extracto. ¿Sí? Este sería mi extracto. Bueno, hagan de cuenta que hay una E y este sería mi refinado. ¿Sí? Entonces, esto me sirve a mí. Y yo puedo calcular, ¿no? Un montón de cosas. ¿Ya? Ahora, vamos a resolver justamente este ejercicio de aquí. ¿Alguien me ayuda leyendo, por favor? Kevin, ¿qué digo, Gonzalo? Eh, Se desea eliminar el etanol de una mezcla bifásica P de benceno con etanol al 24,1%, fracción másica, de caudal, que es 200 kilogramos
sobre hora, mediante extracción líquido-líquido utilizando una corriente de agua pura S de 40.5 kilogramos hora como disolvente. Se dispone del diagrama ternario de los tres componentes en fracción molares. Se pide calcular la composición del punto de mezcla M y composición y caudales del refinado R y el extraído E. Muy bien. Bueno, ahí está mal, no, es extracto. Sí, extraído, no sé, supongo que lo copié mal. Entonces es extracto, ¿eh? No, y ahí nos ponen la nota, ¿no? A nosotros nos están dando flujos, ¿verdad? Másicos en forma de kilogramos por hora. Y las fracciones también nos dan fracciones másicas. Sin embargo, nos dicen que nuestras respuestas las demos en composición de fracciones molares y caudales en caudales molares sobre hora, ¿sí? No kilogramos sobre hora, sino kilomol sobre hora. Y nos dan los datos, ¿no? Bueno, la fórmula y los pesos moleculares del agua, ¿no? Ahí está el agua, ¿sí? Perdón, el benceno y el etanol. Ya, creo que les va a dar sueño esta clase. Bueno, ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero necesitamos obviamente el diagrama de equilibrio. Si a nosotros no nos dan el diagrama de equilibrio, nos tienen que dar datos para nosotros mismos construir nuestros diagramas de equilibrio. Sin embargo, bueno, aquí ya nos facilitaron. Esto es facilito, ¿sí? Y este tiene que tener obviamente sus líneas de equilibrio, ¿sí? Que son esas líneas punteadas. Entonces, ¿cómo se representaría? Mediante este de aquí, ¿sí? A ver, espérame tantito. A ver, este de acá. Este de aquí sería nuestro esquema, nuestro gráfico. Entonces, obviamente aquí iría la corriente V y la corriente L, que sería el solvente. Ahora, ¿qué datos yo pongo en mi esquema? ¿No? Entonces me dice primero que la composición de la primera mezcla es bifásica. ¿Qué quiere decir bifásica? Que solamente tiene dos componentes, el benceno y el etanol, ¿sí? Y el etanol dice que es benceno con etanol al 24.1%, ¿sí? De fracción másica. Y nos dan el caudal, ¿sí? Y luego nos dice una corriente de agua pura, ¿sí? Con 40.5 kilogramos sobre hora, ¿sí? Ahora, ¿qué más necesitamos? Déjenme, espérenme tantito. El punto 35, no 24, 24.1%, no me imagino que se refiere al etanol. Sí, el etanol. Entonces aquí lo que yo voy a poner, ¿no? Primero, no la composición de esta, yo voy a poner que Ya, ¿no? En este caso, vendría siendo el etanol, ¿sí? Que vendría siendo, ¿no? 24.1%, ¿sí? Y obviamente, ¿no? El benceno sería lo que resta de 100, ¿sí? Porque solamente están los dos componentes, ¿no? Sí, 100. ¿No? Y el valor de la corriente de entrada, ¿no? Que en este caso nos dicen que es 200 kilogramos por hora, ¿sí? Entonces aquí el valor de la corriente de entrada sería 200 kilogramos por hora, ¿no? Lo mismo para el solvente, ¿no? No necesito yo poner las concentraciones. ¿Por qué? Porque es una extracción con solvente puro. Por lo tanto, la fracción va a ser 100%, lo mismo que es 1, ¿sí? Del agua, y la corriente másica 40.5 kilogramos por hora, ¿no? Entonces el L vendría siendo 40.5 kilogramos por hora. Kilogramos por hora, ¿sí? Y nos dicen, ¿no? Nos dicen, se dispone de diagrama ternario, sí, que es lo que tenemos nosotros. ¿Por qué tenemos que pasar de kilogramos por hora a kilomol por hora? Porque el diagrama y las fracciones también molares es porque, si se dan cuenta, nuestro diagrama nos dice que viene en fracciones molares. Entonces nosotros nos acoplamos a los datos del diagrama, ¿sí? Porque el diagrama viene en esas unidades. Si viniera en fracción másicas, dejamos en fracción másica, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a transformar todo,
¿no? Como tenemos aquí, vamos a transformar todo a unidades de fracción másica y también a unidades de caudal, perdón, a unidades de unidades de fracción másica a unidades de fracción molar, y los caudales igual, de caudal molar, perdón, de caudal másico, bueno, que en realidad no es caudal, no es flujo, ¿no? De flujo másico a flujo molar. ¿Sí? Entonces aquí ustedes tienen esta fórmula nada más para que ustedes se acuerden, ¿no? Cómo yo calculo la fracción másica. La fracción másica, ¿qué es igual? Es igual al número de moles de una sustancia, ¿no? Entonces vamos a poner N, ¿no? Del etanol, ¿sí? N del etanol sobre el número de moles totales. Entonces el número de moles totales, si se dan cuenta, el número de moles totales viene dado por las moles del etanol más las moles del benceno más las moles del agua. ¿Y cómo se calcula las moles? Las moles, recuerden, las moles es igual al peso, ¿sí? Al peso, que sería el peso en gramos sobre el peso molecular. El peso molecular viene en gramos mol, entonces gramo con gramo se va y nos quedaría mol, ¿sí? Si se dan cuenta, bueno, no es necesario que se aprendan toda esta fórmula bien grande, nada más es que ustedes razonen. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se calcula la fracción molar? Igual a los moles de la sustancia sobre los moles totales. ¿Cómo se calculan los moles? Es igual al peso sobre el peso molecular. ¿Sí? Entonces lo único que hacemos es reemplazar los datos. ¿Sí? Ahora, si se dan cuenta, ¿no? Yo multiplico aquí el peso molecular, ¿no? El peso de que está aquí arriba es igual a la fracción de másica por el peso total de la sustancia, ¿sí? Y eso para todos, ¿no? El peso en gramos del benceno también va a ser igual a la fracción másica del benceno por el peso total. Entonces, si se dan cuenta, hay un peso total acá arriba y un peso total en todos los de acá. Por tanto, yo saco un factor común, ¿no? Y se simplifica peso con peso. Y pues nada más yo utilizo la fracción másica, ¿sí? La fracción másica, que es 0.241, ¿sí? Yo reemplazo los datos y yo saco la fracción másica para el etanol, ¿no? En este caso, para el etanol sería 0.241, que es el 24.1% de la fracción másica sobre el peso molecular del etanol, 46 gramos mol. Y eso divido para los moles del etanol, que sería esto de aquí, los moles del benceno, ¿no? Los moles del benceno, que en este caso perdón, vendría siendo la fracción másica del benceno. Como solo hay dos componentes, entonces la fracción másica siempre, la suma de las fracciones másicas tienen que dar 1. Entonces yo, como hallo la fracción másica del benceno, resto 1 menos la fracción másica del etanol, ¿no? Y de agua no tengo yo nada, ¿sí? ¿No? Y divido para el peso molecular del benceno, que es 78 gramos mol. En este caso la fracción molar, perdón, la fracción molar para el etanol es 0.35. ¿Sí? Lo mismo hago yo para el benceno, ¿sí? Lo mismo hago yo para el benceno, pero en este caso, bueno, puedo hacer lo mismo, no y comparar. Sin embargo, yo sé que las fracciones molares también me tienen que dar 1. Entonces yo lo que hago es que la fracción molar del benceno va a ser igual a 1 menos la fracción molar del etanol, ¿no? Que estaría acá. Entonces la fracción molar va a ser 1 menos la fracción molar del etanol, que en este caso sería 1 menos 0.35, ¿no? Me da como resultado 0.65. Entonces estos serían las fracciones molares para la primera corriente, ¿sí? Ahora, para el agua, ¿no? Para el agua yo no necesito yo fracciones molares, porque el agua viene pura, no es una extracción con solvente puro. La fracción másica es 1 y la fracción molar es 1 también. Entonces yo lo que voy a hacer, ¿no? Eso es lo que tengo aquí, ¿no? Es 1, ¿no? Es 1 másica y 1 molar, ¿sí? Yo que me falta hacer transformar, ¿sí? El flujo másico al flujo molar. Ustedes saben que el flujo molar
es igual, ¿no? Casi, casi que como si transformáramos de masa a moles. Entonces, nada más que aquí tenemos por una unidad de tiempo. Entonces, ustedes se acuerdan, ¿no? ¿A qué era igual los moles? Los moles sería igual, ¿no? A la masa sobre el peso molecular, ¿sí? De igual manera, ¿no? El flujo molar, que es como con un puntito, va a ser igual al flujo másico para el peso molecular. Y el peso molecular de una sustancia que no es una sustancia pura, que es una mezcla, el peso molecular de una sustancia es igual a el, la fracción, ¿sí? La fracción molar, perdón, la fracción molar, ¿no? Que sería X de cada una de las sustancias por su peso molecular, ¿no? A la sumatoria, ¿sí? ¿Sí? Esa es una forma de hacer. Es la forma en la que yo haría, ¿no? Entonces sacaría el flujo másico y a este le divido para este peso molecular de la mezcla. Sin embargo, lo que yo puedo hacer también es que al flujo másico vendría siendo igual, ¿no? A la sumatoria de cada uno de los, perdón, el flujo molar vendría siendo igual a la sumatoria de cada uno de los moles de cada uno de los componentes. Que se dan cuenta, es lo que estoy haciendo yo aquí. Bienvenido, Rodrigo, ¿cómo estás? Entonces, ¿qué es lo que hace aquí? Si se dan cuenta, este peso, que es el peso total de toda la mezcla, está multiplicando a cada uno de las fracciones másicas, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, entonces yo aquí tengo, si es que multiplico esto por esto, yo aquí tendría el peso así, en la masa del etanol dividida para el peso molecular del etanol. Entonces, perdón, la masa del etanol dividido para el peso molecular del etanol, los moles del etanol, y así sucesivamente. Aquí también la masa del benceno dividida para el peso molecular del benceno, los moles del benceno. Entonces se dan cuenta, yo tengo aquí en cada uno de estos el flujo eh, molar de cada uno de los componentes, que también es válido, ¿sí? Aquí hay un montón de caminos. Entonces es lo que estoy haciendo aquí. Entonces reemplazo, ¿no? Este es para la mezcla de alimentación. Entonces yo tengo aquí que el valor de esta corriente, ¿no? Cuánto nos daba? ¿No? 200 kilogramos por hora. Entonces aquí yo tendría 200 kilogramos por hora, ¿sí? Y este de aquí sería la fracción másica del etanol, que sería 241, ¿no? El peso molecular del etanol, que vendría siendo 46, ¿no? El benceno, ¿no? La fracción másica del benceno es 1 menos 241, que sería 0.759 sobre el peso molecular del benceno, que es 78, ¿no? Y del agua, aquí no tengo yo nada, no tengo nada de agua, ¿sí? Y eso me da 3 kilomol sobre hora, ¿sí? Eso me da 3 kilomol, ¿sí? Y lo mismo hago con el solvente puro, ¿no? Tengo la masa del solvente puro, el flujo másico, que vendría siendo 40.5. Entonces aquí 40.5. Estos no tengo porque es solvente puro, pero lo que sí tengo es la fracción, que aquí sería 1, y aquí el peso molecular del agua. Si se dan cuenta, estoy ocupando la fórmula de moles es igual a masa sobre peso molecular, ¿no? Es masa sobre peso molecular, ¿sí? Y eso no cambia. Y para el agua me da 2.25 kilomol por hora, ¿sí? Hasta ahí todo bien. Ya transformé todas las unidades a moles, flujos molares y fracciones molares. Ahora yo puedo utilizar mi diagrama trifásico, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí? No, diagrama ternario, no trifásico. ¿Alguna duda, chicos?
Bueno, ok. Entonces ahora sí yo puedo utilizar. Vamos allá a nuestro punto de mezcla, ¿sí? ¿Qué es el punto de mezcla? Si se dan cuenta aquí, ¿no? En el esquema, el punto de mezcla es igual, ¿no? A la sumatoria, ¿sí? De los dos flujos, ¿no? Se une V, se une L, me da una sola mezcla, yo agito vigorosamente y es la que dejo reposar y luego eso se va a separar en dos fases, ¿no? Sí, entonces eso cómo se calcula mediante un balance de masas, bien facilito el balance de masas. Vamos a hacerlo sin ver los resultados. Vamos a hacerlo aquí. A ver, vamos a hacerlo acá primerito. Bueno, aquí. Sí, vamos a hacerlo aquí. Nada más déjenme duplicar esta hoja. Sí, vamos a duplicar y vamos a quedarnos solo con estos datos. ¿Sí? Entonces, ¿sí saben hacer balance de masa ustedes, chicos? ¿Sí, no? Si tuvieron ustedes fenómenos de transporte, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer. ¿Cómo se hace un balance de masas? No, primero un balance general. No, eso les debió haber enseñado el doctor Hill. No, algo se les debió haber quedado. Entonces, balance general, ¿no? L más V va a ser igual, ¿no? A M, que sería la corriente de mezcla. Aquí utiliza otros datos, ¿no? Aquí le dice a este F y a este S. ¿Sí? Vamos a utilizar la anotación de aquí del ejercicio. Ustedes pueden poner la letra que a ustedes les dé la gana. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar la notación del ejercicio. Entonces sería la alimentación más el solvente es igual al punto de mezcla. Ese es el balance general. Vamos con el balance por componentes. Entonces en este caso vamos a hacer mm, para cualquiera, ¿no? O sea, hagamos para el agua. Para el agua está facilito, ¿sí? Entonces para el agua, ¿cómo nos quedaría? El agua vendría siendo, ¿no? La concentración molar, ¿no? Del agua, que le vamos a poner W, ¿sí? De water, por F, más la concentración de agua, ¿no? Aquí pongámosle un coma F, así le vamos a poner, y aquí pongámosle un coma S, ¿sí? En la corriente del solvente, y eso va a ser igual a la concentración del agua en el punto de mezcla, ¿sí? Y nos va a faltar una ecuación más. Entonces, vamos a hacer para cuál quieren hacer, para el benceno o para el etanol. No para cualquiera, vamos a hacer para el etanol, ¿ya? Entonces vamos a hacer, ¿no? Entonces aquí sería la concentración molar, ¿no? Del etanol, vamos a poner la E, ¿no? En la alimentación, entonces aquí le vamos a poner un coma F, más la concentración, la fracción molar, ¿no? Del etanol, que si le hago en el solvente, ¿sí? Eso va a ser igual a la concentración, la fracción molar del etanol en el punto de mezcla. Bueno, ustedes me entienden, ¿sí? Y resuelvo yo este sistema de ecuaciones, chicos, eso ustedes ya lo saben hacer. Los voy a dejar a ustedes. Entonces me van a dar el valor de, bueno, el valor de F ya está, me van a dar el valor de M, ¿sí? Y me van a dar el valor de la concentración de cada uno de los componentes en la corriente M. Es decir, cuál va a ser la fracción tanto del benceno como del agua y del etanol. Sí, es no más para que se despierten, porque esto de aquí es fenómenos. ¿Sí? Entonces yo les voy a dar unos 5 minutos, ¿sí? Lo que yo les confirmo también cuánto me sale a mí.
¿Ya? ¿Alguien tal vez le salió, chicos? Haciendo los cálculos, ¿no? No sé si tal vez sí están haciendo. No sé si tal vez no entienden. Sí saben cómo hacer balances de masa, ¿verdad? Sí, alguien que no sepa hacer. Vamos a explicar por si acaso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer aquí, no? Entonces, aquí tenemos F más S igual a M. Entonces, ¿cuánto era el valor de entrada de F? 3 kilogramos, 3 kilomol hora. ¿Sí? ¿Cuánto era el valor de S? 2.25 kilomol hora. Entonces, F más S igual a M nos da un valor de M igual a 3 más 2.5, es decir, 5.25 kilomol por hora, ¿no? Yo creo que todos tal vez llegaron hasta ahí, ¿no? Sí, entonces el balance general, ¿no? Para el agua. No hay agua en la primera corriente. Entonces aquí sería 0 por 3. Entonces se hace 0. Y aquí tendría 1 porque es solvente puro, ¿no? La fracción más molar es 1 por, ¿no? Aquí sería 200.25, ¿no? Igual a la fracción perdón, fracción molar del agua en el punto de mezcla, ¿no? Que no sabemos, y el punto de mezcla, bueno, y el flujo molar del punto de mezcla queda 5.25. De aquí despejamos este, entonces 5.25 pasa al otro lado a dividir, y aquí nos queda que el flujo, la fracción molar del agua en el punto de mezcla será 2.25 dividido para 5.25, ¿no? Que es un valor de 0.4285, ¿sí? Lo mismo hacía para el etanol, ¿no? El etanol aquí era 0.35, ¿no? Por 3 por 3. Etanol en el disolvente no hay, por tanto se hace 0. Y aquí yo despejaba el X del etanol, ¿no? Porque M conozco que es 5.25, entonces aquí va a ser la fracción másica molar del etanol a 0.3 por 3, 0.35 por 3 dividido para 5.25, que me da un valor de 0.2. Sí, como ya va el del benceno, restaba, ¿no? Yo sé que todas las fracciones molares le van a dar 1, entonces por lo tanto el benceno iba a ser a 1 menos 0.4285 del agua menos 0.2 del etanol, ¿sí? Eso era todo lo que tenían que hacer, chicos. No es
No es nada complicado. ¿Sí? ¿Alguien una duda de esto? No, ¿verdad? Espero que no. Entonces eso es lo que voy a hacer. Primero, no calculo el punto de mezcla. Y ahorita les voy a enseñar cómo se hace de manera gráfica. Primero, calculo el punto de mezcla. Entonces, ¿qué es lo que hago? El balance general, ¿verdad? Entonces tengo el flujo del punto de mezcla va a ser igual, ¿no?, a la alimentación más el solvente, que es lo que acabamos de hacer. Entonces, el balance para el etanol va a ser, ¿no?, que la alimentación, no, perdón, no, aquí está bueno al revés, no, el caudal, perdón, el flujo del punto de mezcla por la fracción molar del etanol en el punto de mezcla va a ser igual, ¿no?, al flujo de alimentación por la fracción molar del etanol en la alimentación, ¿no?, más el flujo del solvente por la fracción molar del etanol, que aquí sería cero, ¿no?, porque no hay, ¿no? Y nos da 0,2, ¿no?, que lo calcularon ustedes ahorita. Hago lo mismo para el benceno y el agua, ¿no? Bueno, yo lo hice para el agua, ¿no?, en el caso anterior. Entonces lo mismo, despejo, ¿no?, la fracción molar del benceno como del agua, ¿no? Y nos da, ¿no?, 0,3714 y 0,4286, que fue lo que les debió haber salido a ustedes. ¿Sí? Eso es lo que hago ahí. Yo puedo también utilizar la regla de la palanca, ¿sí? ¿Qué era la regla de la palanca? La regla de la palanca era igual, ¿no? Nos decía que el caudal, ¿no?, de la alimentación sobre el caudal del punto de mezcla, ¿sí?, iba a ser igual, ¿no?, a la fracción, en este caso molar, ¿no?, en el punto de mezcla menos la fracción, ¿no?, en el solvente sobre la fracción en la alimentación menos la del solvente, ¿sí? Igual acá, ¿no? El caudal del solvente sobre el caudal de mezcla va a ser igual a la concentración másica, ¿no?, en la alimentación menos la concentración en el punto de mezcla sobre el caudal en la alimentación menos la fracción, perdón, la fracción molar, ¿no?, en el flujo del solvente. ¿Sí? Por los dos lados, ¿no?, nos debe salir igual. Sí, en este caso nos sale igual por los dos lados. También existe un método gráfico. ¿Cómo es el método gráfico? El método gráfico, ¿no?, yo cojo en la gráfica, que es el diagrama ternario, pongo un punto, ¿sí? Pongo un punto, ¿no?, donde el agua, que vendría siendo el solvente, pongo un punto en el solvente que está como sustancia pura, ¿sí?, en el solvente, que en este caso, ¿cuál es la concentración del solvente? 1, ¿verdad? Entonces, por eso le pongo aquí es 1, ¿sí? Y pongo la concentración en la alimentación, ¿no?, que es 0,6, ¿sí? Mm, Perdón, la concentración, sí, en la alimentación, ¿no?, que es más o menos un poquito más de 0,6, em, que es la concentración. Sí, y yo veo, y yo busco, ¿no?, la concentración donde el, el benceno, ¿sí?, tenga yo veo la concentración del benceno, ¿sí? Y, a ver, mm, si se dan cuenta, nosotros aquí las concentraciones molar del benceno es 0,65 y 0,35, ¿sí? Esa es la concentración molar. Entonces, eso va a ser la alimentación. Entonces, ustedes ya saben leer, ¿verdad?, estos diagramas ternarios. Si se dan cuenta, entonces para el etanol yo veo, ¿no?, el etanol aquí es 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0. No, al revés, no. El etanol es desde acá, ¿no? 0,2, 0,3. No, 0, bueno, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. Entonces, a mí me dice que el etanol está en 0,35. Por lo tanto, 0,35 va a ser aquí, ¿no? Aquí
las líneas horizontales son las del componente que está arriba. Por lo tanto, este es 0.1 para el etanol, 0.2 para el etanol, 0.3 y 0.35 sería aquí. ¿Sí? Y me dice que para el benceno es 0.65. ¿Sí? Si se dan cuenta, el benceno son las de este lado. Y justo cae aquí, si se dan cuenta. Entonces, aquí yo no tengo nada de agua. ¿Por qué? No, las del agua son estas de aquí. Estas de aquí son las del agua. Entonces, aquí el agua es 0.1, 0.2. Aquí el agua es 0.3. ¿Sí? Sin embargo, en esta línea, la del agua es 0. ¿Sí? Que tiene sentido porque en la alimentación no hay agua. Por lo tanto, aquí sería la de la alimentación. Este punto que está aquí. ¿Sí? Entonces yo trazo una línea. ¿Sí? Yo trazo una línea. Sí, yo trazo una línea. Y yo voy a inferir el punto de mezcla, ¿no? Que va a ser uno de estos de aquí. ¿Sí? Va a ser cualquiera, ¿no? El punto de mezcla va a ser cualquiera de estos de aquí. ¿Sí? Sin embargo, yo tengo que hacer un balance de masa nuevamente. Entonces, el balance de masa yo yo lo hago para el agua. ¿Sí? Para el agua. Yo sé que el agua... Yo sé que el agua, no, el agua que es el que hice primero, ¿no? Me salió 0.4286, ¿verdad? Entonces yo busco aquí, ¿no? Para el agua, el 0.4286, que más o menos, si se dan cuenta, es 0 por aquí, ¿no? 0.42. Entonces más o menos por aquí, justo aquí donde se unen las dos líneas, va a ser mi punto de mezcla. ¿Sí? Ahí va a ser mi punto de mezcla y yo lo demás hallo nada más viendo la gráfica. Entonces yo sé que si me voy para aquí, este va a ser el punto de mezcla del etanol, ¿no? Que en este caso es 0.2. Y si me voy para acá, ¿no? Voy a tener el punto de mezcla del benceno, que es más o menos un 0.30, bueno, aquí ya nos da, ¿no? 0.375, ¿sí? 0.375. Entonces, yo verifico en la gráfica, ¿no? Que me salga lo mismo que me salió por el balance de masas. Sin embargo, siempre ustedes tienen que hacer balance de masa o regla de la palanca, porque si no, los valores así vistos al ojo no suelen ser exactos, suele complicarse mucho. Entonces, este sería nuestro punto de mezcla. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? No duda. Entonces, bueno, vamos a ver. Ahora, ¿qué más nos pedían, no? Nos pedían, primero, nos pedían calcular la composición en el punto de mezcla, que es lo que acabamos de calcular. Y nos pide calcular las composiciones también y los flujos, ¿no? Del refinado y del extracto, ¿sí? Entonces, es lo que vamos a hacer. Entonces, una vez que nosotros ya hallamos nuestro punto de mezcla, ¿no? Ya lo graficamos, vemos justamente, ¿no? En este caso está chévere, ¿no? Chévere, ¿por qué? Porque si se dan cuenta, justo cayó en esta, podríamos decir que está en esta línea de equilibrio, ¿sí? Lo complicado es cuando justo cae en donde no hay una línea de equilibrio, entonces ahí nos toca dibujar una línea de equilibrio imaginaria y hacernos los locos, ¿no? De la vista gorda y decir que más o menos estarían por aquí, ¿sí? Que todo es muy aproximado. Entonces, como cae justo en esta línea, nosotros vemos que este va a ser nuestro refinado y el de acá va a ser nuestro extracto, ¿sí? Entonces yo eso lo veo, ¿no? De manera gráfica, ¿sí? De manera gráfica. Entonces, por la gráfica, ¿no? Aquí me dan estos datos de aquí, ¿sí? Vamos a ver si que más o menos nos coincide. En este, si se dan cuenta, ¿no? El punto de refinado nos da
más o menos, ¿no? Esta línea de aquí, ¿sí? Donde el agua sería un 0.8, ¿verdad? Y acá, ¿no? En el extracto, el agua pareciera ser un 0.7, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, para el benceno, ¿no? Para el benceno, que vendría siendo este de acá, bueno, un poco más allá. Sería un 0.85 más o menos, ¿no? Un 0.85 en el refinado, ¿no? Y para el etanol, ¿no? El etanol, si se dan cuenta, está cayendo como que justo en esta línea vertical, perdón, horizontal. Entonces, más o menos el etanol ahí es 0.1, ¿sí? Y en teoría deberíamos, ¿sí? El agua no sería 0.1. Sí, el agua sería 0. Menos de 0.1, ¿no? 0.08 más o menos. ¿Sí? Si no se me fue la olla. Fuera, porque si te das cuenta, 0.1 sería aquí, ¿no? Y el agua no está más o menos acá. Bueno, sí, más adelante nos dice que era 0.1, ¿no? Es por lo que vieron la respuesta. Pero si ustedes ven aquí gráficamente, es más o menos un 0.0 y pico. Sí, a ver. El extracto sería. Perdón, el refinado sería más o menos aquí. ¿Sí? Entonces este sería más o menos 0. Casi 0.1. Sí, pero no es 0.1, es 0.0. Bueno, 9 pongamos. ¿Sí? La casi es 0.1, entonces 0.1 más 0.09 no es 0.19, entonces aquí este debería ser 0.81. ¿Sí? Eso siempre nos tiene que cuadrar, chicos. La suma de fracciones siempre tiene que darnos igual a 1. ¿Sí? Eso hacemos lo mismo para el extracto, lo mismo hacemos para el refinado. ¿Cuántas serían al ojazo las concentraciones en el extracto? ¿Sí? No, ya está la del agua, ¿no? 0.7. ¿Cuál sería la concentración del benceno? ¿Quién me dice? ¿Cuál sería la concentración del benceno en el extracto? Gonza, ¿cuál sería la concentración del benceno hacia el ojazo, ¿no? En el extracto? Sería cerca de 0.1. Sí, cerca de 0. Bueno, aquí estaría, este sería el 0.1. Bueno, más bien, sí, cerca de 0.1, pero es muy chiquito, ¿no? Si se dan cuenta, aquí es 0.1. Entonces aquí nosotros graficamos una línea recta, ¿no? Obviamente con regla en el examen. Si se dan cuenta, es más o menos 0.01, 0.02. ¿Sí? Y del etanol, ¿no? Es la línea horizontal. Entonces aquí sería, ¿no? 0. Casi 0.3, son 0.28 más o menos. ¿Sí? Esto al ojazo, ¿no? Obviamente eso hay que hacerlo con los ojos bien abiertos y con una regla trazando bien todas las líneas. Entonces, bueno, aquí en este caso, la persona que resolvió este ejercicio, ¿no? Porque es tomado de un video de YouTube, nos dice que, ¿no? Para él, ¿no? El etanol, no, igual que nosotros, 0.1 en el refinado. En este caso, ¿no? El refinado le llama al de acá. ¿No se acuerdan que nosotros dijimos que tenemos aquí más o menos un 0.1? A ver, ¿dónde está el agua? El agua 0.1 más o menos aquí. Sí, es el de acá el refinado. Entonces sí está bien. Para él es igual el refinado el mismo que nosotros. Entonces igual no, para él le parece 0.1, ¿no? En el refinado del etanol. El benceno le parece 0.0875 y el agua le parece 0.025. ¿Sí? ¿No? Que en este caso sería, si este es nuestro punto de mezcla aquí,
¿no? El agua le toma como que este 0.025, ¿no? Bueno, podría ser, ¿no? Eso es muy subjetivo de cada persona, ¿sí? En cambio, en el extracto, ¿no? Para él le toma el etanol un valor muy pequeñito, ¿no? 0.200, bueno, para el etanol 0.175, ¿no? Que sería un poquito más arriba, ¿no? Que es lo que nosotros habíamos dicho, ¿no? Le habíamos puesto como que... ¿Dónde está? Por aquí, ¿se acuerdan? Aquí, ¿no? Pero para nosotros era 0.28, 0.29, no me acuerdo cuál le pusimos. A él le parece 0.275, ¿sí? El benceno muy pequeñito, ¿se acuerdan? 0.02, ¿no? 0.025 para esta persona y el agua 0.7, ¿sí? Que es el mismo que nosotros habíamos predicho, ¿no? Porque está aquí, entonces más o menos en el agua 0.7. Sí, eso es muy obvio, porque cae justo en la línea. Entonces esto yo resuelvo de manera gráfica, ¿sí? Estos ejercicios solo se resuelven de manera gráfica. Entonces listo, y ahí he las composiciones tanto en el extracto como en el refinado. ¿Ya? Yo también puedo utilizar la regla de la palanca, ¿no? Sin embargo, siempre hagan balance de masa. ¿Qué me hace falta? ¿Qué me hace falta calcular? ¿Qué más me hace falta calcular? Yo ya he calculado la composición en el punto de mezcla, ¿sí? Y también el flujo de mezcla, el flujo de molar de la mezcla. Y me falta calcular, yo ya calculé la composición en el extracto y en el refinado, me falta calcular los flujos, ¿no? Bueno, aquí caudal está empleada mala palabra porque caudal es para volumen, ¿no? Y no estamos viendo volumen, sino estamos viendo moles. Yo voy a ocupar la regla de la palanca, ¿sí? La regla de la palanca no me dice que el caudal del refinado sobre el caudal de M. Ahora, ¿cómo surge esa regla de la palanca? Se dan cuenta, yo tenía aquí, ¿verdad? Tenía este diagrama bifásico. Este punto donde se unen, ¿no? Los dos, tanto la curva del extracto como la curva del refinado, se llama punto P o punto plate, ¿sí? Muy similar al punto crítico que veíamos nosotros en físico-química, que se llama punto plate. ¿Sí? Entonces yo aquí tenía unas líneas de equilibrio, ¿sí? Unas líneas de equilibrio que van, no son rectas, ¿no? Como en el caso en físico-química, en los cambios de fusión, sino son así medias inclinaditas. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a tener mi punto de mezcla aquí, ¿sí? Voy a tener mi punto de mezcla aquí. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Me dice que la relación, ¿no? Del caudal del refinado sobre el punto de mezcla va a ser igual, ¿no? Al brazo que hay, ¿no? Entre la concentración del etanol en la alimentación, ¿sí? La concentración del etanol que hay en la alimentación, menos la concentración, bueno, este no sería la alimentación, sino sería más bien en el extracto, ¿sí? Entonces, que eso es igual a la distancia que hay de aquí a acá, ¿sí? ¿Cómo calculo yo la distancia que hay entre este punto y este punto, no? La fracción que está en el extracto del etanol menos lo que tienen aquí, ¿no? Menos la concentración en el punto másico. Y eso sobre la distancia que hay de aquí a acá, ¿no? ¿Quién se va a unir? Listo. Entonces, ¿qué les estaba explicando? Ah, ya. Entonces, esa es la regla de la palanca, ¿no? Entonces yo tengo, por eso es una palanca, ¿no? Porque me dice que este brazo de aquí sobre este brazo de acá es igual a R, ¿sí? Sobre M, ¿sí? Esa es la regla de la palanca, ¿sí? Entonces yo en este caso yo utilizo la regla de la palanca como dato, ¿no? La regla de la palanca a mí me sirve para
calcular en este caso flujos, ¿sí? Por eso no les expliqué acá, ¿no? Porque acá también podemos utilizar la regla de la palanca para calcular las fracciones. Sin embargo, la regla de la palanca aquí se me hacía muy complicada porque aquí yo tenía que resolver, hacer mucha álgebra para poder despejar, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí yo tenía tenía y tenía estos datos y yo tenía que despejar, ¿no? Esta concentración de aquí, ¿no? Y aquí también tenía que despejar esta concentración de acá. Sin embargo, acá yo tenía que hacer muchas artimañas, ¿sí? Para despejar. Sin embargo, ¿no? Para calcular los flujos es más fácil, ¿sí? No tengo que hacer tanta álgebra. Entonces yo puedo ocupar la regla de la palanca siempre y cuando me pidan, o sea, yo pueda calcular, necesite calcular los caudales y me den todo lo demás. Y voy a hacer balances de masa cuando necesite calcular las fracciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? No, yo reemplazo, ¿no? Tengo QR sobre QM. QM yo ya conozco, lo acabé de calcular. 5.25 kmol por hora. La fracción del etanol, ¿no? En el extracto yo la calculé mediante la gráfica, ¿no? 0.1, ¿sí? Y la fracción másica, fracción molar del etanol en el punto de mezcla, yo la conozco, ¿no? La calculé mediante un balance de masa, ¿no? Que era 0.2, ¿sí? ¿No? La concentración del etanol en el extracto, ¿sí? Que la conozco también, ¿no? Mediante un balance de masa, ¿no? Que es 0.275 menos la concentración molar del etanol en el refinado, ¿sí? Si se dan cuenta, no, ya les borré, ¿no? ¿No? Tengo aquí R, tengo aquí M y tengo aquí el extracto, ¿sí? Entonces, nuevamente, en esta línea, entonces me dice que R sobre M, ¿sí? Es igual al brazo que hay entre M y E sobre E y R, ¿sí? ¿Ya? Entonces ahí yo saco, ¿no? Entonces, aquí es igual, ¿no? Un flujo, por ejemplo, si yo quiero dividir para este es igual al brazo contrario, que sería este de aquí, sobre el brazo largo, ¿sí? Yo también puedo calcular incluso cómo sería la regla de la palanca. La regla de la palanca también se puede utilizar R sobre F, ¿sí? R sobre E, perdón, ¿sí? El refinado sobre el extracto. Entonces, ¿cómo es el refinado sobre el extracto? El refinado sobre el extracto es el brazo contrario, ¿no? Si yo tengo aquí arriba refinado y abajo extracto, entonces primero el brazo contrario, es decir, de M hasta E sería entonces ME, no pongámoslo así, ¿no? Ustedes saben que sería XE menos XM, ¿sí? Sobre el brazo de acá, ¿no? Que sería la distancia que hay entre R y M. También se puede utilizar la regla de la palanca para el refinado sobre el extracto, ¿sí? Que es lo que vimos en la clase anterior. Entonces lo que hago es utilizar la regla de la palanca, reemplazo todos los datos y me quedan, ¿no? Los caudales tanto del refinado como del extracto, ¿no? Que sería 2.25 kilomoles sobre hora del refinado y 3 kilomoles por hora del extracto, ¿sí? Y si se dan cuenta, el benceno, ¿sí? Tiene que ser la concentración mayor en el extracto, por eso se llama extracto. Y el benceno tiene en el extracto 0.025. Bueno, entonces, si se dan cuenta, en este caso, no, el benceno no tiene la mayor concentración. Significa que el extracto no es en base al componente de interés del benceno, sino que el componente de interés es el etanol, ¿sí? Los nombres extracto y refinado son en base al componente de interés, ¿no? El extracto es donde hay mayor concentración del componente de interés, por lo tanto en este caso sería el etanol, ¿sí? El etanol sería el componente de interés que se quiere separar. Entonces eso sería, chicos. ¿Alguna duda hasta aquí de este ejercicio?
Ok, espero que esté claro, ¿no? Vamos a hacer vamos a hacer otros ejercicios, ¿no? Aquí tienen el resumen, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? ¿No? Entonces, este era la alimentación, este era el solvente, ¿no? Aquí estaría el punto de mezcla y este era el extracto, perdón, este es el refinado y este era el extracto, ¿no? ¿Con respecto a qué? Con respecto al etanol, ¿sí? Entonces sería de todo, chicos. Vamos a hacer unos ejercicios del libro de Jankopoulos. Vamos a intentar hacer con una aplicación que me encontré por aquí. Veamos si es que nos sale bien. Entonces, no, déjenme pegarles. Vamos a hacer paso a paso para que ustedes puedan entender mejor. Creo que eran... No, espérenme. Lo voy a volver a copiar. Pero vamos a hacer este de aquí. No, este de aquí es un ejercicio bien facilito. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Espérenme, les pego el apéndice de una vez. ¿Podrían ayudarme? No sé si pueden leerlo, ¿verdad? ¿No podrían ayudar a leer, por favor? Hasta mientras vamos a pedirle que nos ayude a Dayana. Dayana, ¿estás por ahí? Ayúdame leyendo el ejercicio, por favor. Ya. Composición de dos fases líquidas en equilibrio. Una mezcla que pesa 200 kilogramos y que contiene 50 kilogramos de éter isopropílico, 20 kilogramos de ácido acético y 130 gramos de agua alcanza su equilibrio en un mezclador sedimentador y después se separan las fases. Determina la cantidad y composición de las etapas de refinado y de extracto. Use los datos de equilibrio del apéndice A3. ¿Ya? Si se dan cuenta es facilito, ¿no? Es como el primer ejercicio que recibimos en la clase anterior. Nos dan una corriente de entrada, ¿no? Bueno, dos corrientes de entrada, la que tiene el éter isopropílico y ácido acético, y la corriente del solvente, es un solvente puro, igual solamente tiene agua. Y nos dice que alcanzan su equilibrio en el mezclador sedimentador, que es básicamente un extractor, ¿sí? Y nos dice, obviamente eso se tiene que mezclar, se tiene que batir bien y después se deja decantar y después llegan al equilibrio como tal, ¿no? Y nosotros tenemos dos fases, la capa de refinado y la capa del extracto. Obviamente dependiendo de las sustancias, a veces la capa de refinado queda arriba, a veces queda abajo y eso depende de la densidad de los solventes. Por ejemplo, en el caso del ejercicio que les comentaba de la extracción de los alcaloides entre diclorometano y agua, y etanol, el diclorometano es más denso que el etanol, entonces el etanol se va a ir arriba y el diclorometano abajo. Y obviamente a lo que le llamemos refinado y a lo que le llamemos extracto va a depender de cuál es el componente de interés. Ahora, les estaba buscando el apéndice, ¿no? Entonces este apéndice nos dice que es entre ácido acético, agua y éter isopropílico. Entonces déjenme verles aquí. Por aquí debe estar ácido acético, agua. Y es que yo la tengo aquí. Dice que es la apéndice 3.24. 3. Guión 24. Me chance que este libro se volvió loco. Ya. Entonces, creo que no están viendo toda mi pantalla, ¿verdad? Solo están viendo el Canva. Entonces ya les pego ahorita en el Canva la tabla que... ¿Se acuerdan que yo les mencioné que a veces nos daban el triangulito bien bonito, bien chévere? Como en este ejercicio a veces nos dan esta tabla de datos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Primero construyen la gráfica y después resuelven. Entonces en este caso vamos a utilizar este programa que me lo encontré por acá. ¿Sí? Entonces ustedes lo que harían es graficar en su cuaderno, ¿verdad? Entonces ahorita nosotros vamos a graficar, ¿no? En este ternary plot. Entonces vamos a ir graficando cada uno de los valores que están en esta tablita. Están viendo toda
Déjenme, les comparto toda la ventana, ¿ya? A ver, les comparto toda la pantalla, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar en este y este de acá. Vamos a ponerle aquí, ¿sí? Y vamos a trabajar con el ternario, ¿sí? A ver. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir copiando cada uno de estos valores, ¿no? Lo que haríamos nosotros con el cuadernito lo vamos a hacer aquí con este programa. Entonces, a ver, déjenme, no sé si me podrían ayudar a copiar. Bueno, yo voy, sí, me podrían dictar, por favor, los valores. ¿Dónde está? Sepa. Entonces me van dictando, ya. Tenemos este de aquí. Si lo alcanzan a ver, ¿verdad? Ya miremos este bastante. Ya, entonces me van dictando. ¿Dónde está? Aquí. A ver, a ver. Ujú. Ya, pero aquí se ve. Nada más que aquí se pierde. A ver, espérenme tanto. Ya, aquí está. Acá abajo está. Entonces, nos ponemos aquí y tenemos que el primer valor sería no 0 para el componente A. Para este sería 98. Sería 98.8, ¿no? Y para el otro sería 0.02. Bueno, 1.02. Bueno, 1.2. ¿Sí? En este caso, este está en porcentaje, ¿no? No, este está en porcentaje del 100%. Entonces, vamos a dejarle, sí, en porcentaje del 100%. Nada más que ya se nos fue el valor 5. No sería acá. De aquí sería 98.8, ¿sí? Y en el otro sería 1.2, ¿sí? Y eso vamos a hacer con, si se dan cuenta, tengo este puntito de aquí. Este puntito que sería la capa de refinado. Entonces eso vamos a hacer con todos los puntitos, ¿sí? Entonces me ayudan dictando, ¿ya? Entonces este sería 0.69 y el de al lado sería 0.98.1 y este otro sería 1.2. ¿Sí se dan cuenta? Está aquí, ¿no? Y vamos construyendo todo el gráfico, ¿sí? Por favor, Gonza, ayúdame con el otro punto. 1.41, ¿Ya? 97.1 97.1 y 1.5. y 1.5. ¿Ya? Rodrigo, ¿me ayudas con el otro punto? Rodrigo, ¿tienes tu micrófono? No, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno, ayúdame, por favor, Gonza, con el otro punto también, por 2.89. 95.5, ¿Ya? 1.6, 1.6. ¿Ya? 6.42, 6.42. 91.7, 31.7 1.9, y 1.9. ¿Ya? El siguiente. 13.30, ¿Ya? 84.4, ¿Ya? 2.3, 2.3. ¿Ya? 2.3 o 2.03. 2.3. 2.3, Ya. El siguiente, porfa. 25.50, ¿Ya? 71.1 ¿Ya? y 3.4. 3.4.
Ok. Ya, el siguiente. 36.70, Ya, 58.9 y 4.4. ya. El otro. 44.30, 44.30, Ya, 45.1, ya, 10.6, ya, 46.40, ya, 37.1 ya. y 16.5. Ya. Sí, esa sería entonces, si se dan cuenta, toda esta sería la capa de refinado. Entonces vamos con la capa de extracto. ¿Quién no ha participado? ¿Estás por ahí? Dayana. Dayana sí participó, creo. Valentina. ¿Estás por ahí, Valentina? Sí, Ya. Entonces, ayúdame porfa dictando la capa del extracto, ¿ya? Esta de ok. aquí. Ya. Entonces sería 0, 0.6 0.6 y 99.4. y 99.4. Ya. Ya, abajo sería 0.18, ¿Ya? 0.5 y 99.3. Ya. 0.37, ¿Ya? 0.7, 98.9. ¿Ya? El otro es 0.79, 0.8, 98.4. ¿Ya? 1.93, 1, ¿Ya? 97.1. El otro 4.82, 1.9, 93.3. Ahí es 1.9 y 93.3. Ya. Ya, el otro es 11.40, 3.9, ¿Ya? 84.7. Ya. El otro es 21.60, ¿Ya? 6.9, 71.5. Ya. 71, no 61. Ok. 71. El otro sería 31.10, ¿Ya? 10.8, ¿Ya? 58.1. Ya. 58.1. Y el último sería 36.20, ¿Ya? 15.1 y 48.7. Ya. Listo. Ya, entonces ese sería nuestro diagrama. Entonces, sí están viendo, ¿verdad? Están viendo toda la pantalla. ¿Sí? Entonces, más o menos aquí creo que hay una opción. No, ni idea de cómo se... A ver, una línea. Ujujú. A ver, creo que vale. A ver, veamos si es que podemos... A ver, ¿será que podemos copiar? A ver, serían estos de aquí. A ver, en teoría deberíamos... A ver, nos falta ahí un puntito. Nos faltan puntitos así. Es por ahí no. A ver, curva. A ver, áreas, texto. Bueno, dejémosle nomás ahí. Y vamos a ocupar nada más esta línea, así tal cual. A ver, o sea, creo que o sea, esto debe valer, ¿no?
tendría que relacionarme con con esta cosita, ¿no? O sea, ya les... A ver, fil. No, bueno, ya. Bueno, yo ya me pongo a estudiar, ¿no? Cómo se maneja esto para explicarles aquí. Pero básicamente eso es lo que a ustedes les tiene que quedar cuando hagan los talleres o los deberes, ¿sí? Obviamente todo esto les va a llevar mucho más tiempo hacerlo a mano, ¿no? Solo dibujar el triángulo suele ser complicado y poner las líneas al triángulo. Entonces aquí, bueno, nos ahorramos mucho más tiempo, ¿no? Entonces vamos a hacerlo aquí en Canva mismo. Sí, entonces primero dibujamos, no, ahí está, no es. No, ¿dónde está? Ya, por acá. Ya. Entonces primero lo que tenemos que hacer no es pegar, ¿no? Primero dibujar la línea de equilibrio. Una vez que tenemos el diagrama ternario con las líneas de equilibrio, lo que vamos a hacer es que vamos a unir cada punto, ¿sí? Vamos a unir cada punto. Cuando nosotros nos dan, por ejemplo, esta tablita que ustedes tienen acá arriba, ¿no? Y nos dan todo una sola, significa que este punto, ¿no? Porque cada línea es un puntito. Este punto y este otro punto son una línea de equilibrio. Es decir, ¿no? Que de hecho creo que debería valer hacer también en el ternary plot, ¿no? A ver, déjenme ver. Esta línea de aquí, ¿no? Debería valer. A ver, sería... No, este de aquí. ¿Qué pasaba con...? No, porque aquí se ponían unas líneas. Espérenme tantito. Yo me acuerdo que sí... A ver. Ujú. A ver, Ujú. Eh, Bueno, ni idea. No, no sé por qué no se pone. Uy, a ver qué es. Bueno, ya. Bueno, lo que les quería comentar es que significa que cada una de esas líneas es una línea de equilibrio. Les voy a dibujar así bien chueco. Bueno, a ver, déjenme poner aquí una línea. A ver, vamos a ponerle así con unos puntitos, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Significa que este puntito de aquí, ¿no? Y este puntito de acá es una línea de equilibrio, ¿sí? Entonces, es lo que ustedes tienen que completar una vez que grafiquen los puntos. Entonces, todas estas líneas son líneas de equilibrio, ¿sí? Por eso no me gusta explicar OP en línea, porque es complicado de explicarlo, ¿no? O sea, esto en pizarra sería mucho más didáctico, ¿no? Entonces, todas estas líneas son líneas de equilibrio. Sí, vamos a dejar hasta aquí, bueno, y hay una más. Sería este punto de aquí con este punto de acá. Y hay una más, sería este punto de aquí con este punto de acá, ¿sí? Entonces todas estas son las líneas de equilibrio. Si se dan cuenta, ahora el extracto no se encuentra de este lado de la izquierda, ¿no? Ya no en la derecha, ¿no? El extracto con respecto al componente A, que vendría siendo en este caso el ácido acético, ¿sí? Entonces ahora sí, una vez que nosotros ya tenemos nuestra gráfica y tenemos nuestras líneas de equilibrio, y obviamente ustedes tendrían que dibujarle bien bonito, vamos a ver, es que podemos, tendrían que dibujarle bien bonito, ¿no? Esa línea, vamos, que vendría, ¿no? Por aquí, ¿no? Por aquí estaría el punto plate, ¿sí? Y volvería a bajar, ¿sí? Obviamente ustedes con toda la calma del mundo y toda la paciencia, ¿no? En su cuadernito, en su hoja, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora sí, ¿no? Nos dan primero la corriente. Pueden utilizar cualquier término, pero vamos a tratar de llegar a una convención. Entonces vamos a hacer como convención,
vamos a decir que la corriente de entrada va a ser la alimentación, como el ejercicio anterior, que sería, ¿no?, de una mezcla de 200 kilogramos que contiene 50 kilogramos de éter isopropílico, 20 kilogramos de ácido acético y 130 kilogramos de agua, ¿sí? Es decir, la alimentación ya es el punto de mezcla, si ustedes se dan cuenta. O sea, este ya es la mezcla, ¿no? Esto ya se mezcló el éter isopropílico que tenía ácido acético con el agua. Significa, ¿no?, que a diferencia del ejercicio anterior, ¿no?, ya no vamos a tener que hacer balance de masa, sino nada más ya nos están dando el punto de mezcla, que sería M, ¿no?, de 200 kilogramos. ¿Sí? Y obviamente nosotros tenemos que verificar las unidades, ¿no? En este caso, los datos que nos dan son porcentaje en peso. ¿Cómo es porcentaje? No, aquí también es porcentaje en peso. ¿Cómo es porcentaje en peso? Nosotros facilito lo que podemos hacer es ocupar este mismo diagrama, no como el caso anterior, que nos daban fracción en molar. Entonces teníamos que pasar todo a moles. Entonces aquí podemos utilizar este mismo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Calcular, ¿no?, cuáles son las fracciones másicas de cada uno de los componentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el ácido acético, que sería nuestro componente A, entonces sería 20, ¿no?, dividido para 200, ¿no?, que eso es igual a 0.1, ¿no? Nomás me demoro en escribir. Y ustedes me van a ayudar calculando las otras. ¿Cuál sería la fracción másica del agua? Vamos a ponerle W de water. Y del éter. ¿Cuál sería la fracción másica del agua y del éter? Valentina. ¿Cuál sería la fracción másica del éter? Voy. Sería 0.25. Sí, no, 50 dividido para 200, ¿verdad? Sí. Ya. Y, bueno, Rodrigo no tiene. Daniel, ¿cuál sería la fracción másica del agua? Ah, no, del agua sería... Bueno, acá, este es el éter, ¿no? ¿Cuál sería la del agua? ¿0.1? Creo. ¿Cómo le dividiste? ¿Qué le dividiste? ¿Cómo le calculaste? Le dividí los 20 kilogramos del ácido acético para los 200 kilogramos. Ya, sí está bien, pero yo pregunté la del agua. ¿Cuál es la fracción Ay, lo másica del siento, agua? discúlpame. Disculpa. Eh, 0.65. Ya, muy bien. Sí, no, sumados estos deben dar 1, ¿no? Sí, da 1. Sí, sí, debe dar 1, ¿no? Sí, da 1. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ubicar este punto aquí en este diagrama ternario, ¿sí? Ustedes ya saben cómo ubicar puntos. A ver, déjenme nada más. Les agrupo. Ustedes ya saben cómo ubicar puntos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí, no me acuerdo cuál era B. No, dejen, a ver, B es B es el agua, ¿no? B es el agua, entonces B está acá y C. Sí, por eso es que está dado la vuelta, ¿no? Porque el agua debería ir acá. Por eso es que ahora este es el... Hay algo pasó aquí también. Espérenme tantito. Ya, todo esto se tiene que agrupar. Ya. Es que se fueron las líneas de... Se fueron las líneas del equilibrio. Ya. Entonces B es el agua, por lo tanto acá es B, ¿no? A es el ácido acético y C vendría siendo el éter propílico. Entonces yo lo que tengo que hacer es ubicar mi punto de mezcla. Entonces me dice que la fracción másica, ¿no? Vamos a empezar con el ácido acético, 0.1. Entonces ácido acético 0.1, ¿no? En este caso está en porcentaje. Entonces en porcentaje eso es 10%, por lo tanto sería aquí. Entonces esta línea, toda esta línea es del ácido acético a 10%. ¿No? La del agua
que 0.65 son estas líneas de aquí. Entonces 0.65 es toda esta línea que está aquí. No, todas estas líneas corresponden al agua, que es B. Entonces sería aquí. Y ya, bueno, yo ya con eso nomás, donde se une, que sería más o menos... A ver que está chueco este. Más o menos aquí. Este punto de aquí sería mi punto de mezcla, ¿no? No, ahí está medio con chanfle, entonces, pero el punto donde se unen es aquí, ¿ya? Y no, yo ya debo, y ahí donde se unen debería darme la concentración del éter isopropílico, ¿no? Que debería ser 0.65, ¿no? Aquí está medio raro, porque, a ver, 10. Si este es 10, ¿sí? A ver, del éter que es 0.25, ¿no? Espérense tantito. A ver, del éter que sería no para abajo, sería para acá, perdón. Sí, sería para acá. Sí, aquí, perdón. Sí, aquí sería 0.25, ¿no? No me bugueé un ratito, ¿no? Se me... Sí. Entonces, para acá abajo sería... Todas estas serían la línea del éter, ¿no? Me confundí, esta es la línea, estas son las concentraciones del ácido acético. Entonces, estas se ven rectas, así, rectas, ¿sí? Entonces eso nada más para que tomen en cuenta, chicos. Veamos si es que no se borra todo. Ya, no se borra. Entonces, ¿cuál sería nuestro punto de mezcla? No sería, pongámosle con un color morado. Sería más o menos 65 aquí. A ver, ¿dónde está? Ya madre. A ver, sería aquí. ¿Dónde era? Aquí. ¿Sí? Este sería nuestro punto de mezcla. Y nos vamos a hacer de la vista gorda y vamos a decir que se acerca, ¿no?, a esta línea de equilibrio, ¿verdad? ¿No? En realidad va un poquito más abajo. Entonces podríamos imaginarnos una línea de equilibrio ahí que esté un poquito más abajo, ¿no? O podríamos hacer regresión, pero no todo se hace de manera gráfica en realidad, ¿sí? Y nos pide calcular la cantidad y composición de las capas de refinado. Entonces, ¿cuál es la capa de refinado? Esta que está acá, ¿sí? ¿Y cuál es la capa del extracto? Esta que está aquí, porque está dado a la vuelta, ¿sí? Entonces, esta sería el extracto y este sería el refinado. Entonces, ustedes lo que van a hacer es que así al ojazo me van a ayudar viendo en cuáles son las composiciones, ¿ya? Y luego vamos a verificar y vamos a ver qué tan exactos fuimos. Entonces, a ver cuántos estamos. A ver, estamos justito como 4. Estamos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Estamos justito 6. Entonces les voy a repartir una concentración a cada uno. Sí, a ver. No, pero ya no estoy compartiendo. A ver. Ya. Entonces. A ver, ¿dónde está? Entonces Daniela Gurto va a calcular, va a ver más o menos en la gráfica cuál es la concentración del ácido acético en el extracto. Dayana, el agua en el extracto. Catherine va a ver cuál es la concentración del éter isopropílico en el extracto. Kevin va a ver la concentración del ácido acético en el refinado. Rodrigo va a ver la concentración del agua en el refinado. Y Valentina Vera va a ver la concentración del éter isopropílico en el refinado, ¿sí? Y todos van a enviar aquí, ¿no?, un 0. Van a enviar en porcentaje, porque aquí está en porcentaje la fracción, ¿sí? Perdón, Ricardo, que te corte. ¿Me dijiste a mí éter isopropílico? Sí, éter isopropílico en el extracto. Sí, o no era éter isopropílico, déjenme ver. Éter isopropílico. Sí, creo que era éter isopropílico. Sí, éter isopropílico, que vendría siendo C, ¿no? Vendría siendo C. Ricardo, una pregunta. B es del agua, C es el éter isopropílico y A es el ácido acético. Sí, exactamente. Ya.
yo les voy a buscar, ¿no?, la retroalimentación. Ya. No hay respuesta, chicos. Entonces, de ese es lo que ustedes digan. Lo que ustedes digan, Leslie. Están en el grupo, pero de WhatsApp. En el de WhatsApp. No, yo decía que, bueno, ya, muy bien. 86% de ácido acético. Muy bien. Y ya les voy pasando acá. ¿Es posible que uno de estos componentes pueda salir 90%? ¿Sí? Sí es posible. No, a ver, bueno, a ver, veamos otra vez. A ver, sí, bueno, por lo que veo, no está 90%, no está como un 80 y pico, ¿no? Tres medios de extracto de agua. 3 medios de extracto de agua. 3 medios. O sea, 66.66%. 2 o 3%. Ah, ok. Sí, muy bien, chicos. A ver, bueno, vamos viendo, ¿no? Ya están todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya están todos. No vamos viendo, ¿no? Veamos si es que lo pudieron leer bien. Entonces, déjenme nada más poner el marcador. Vamos a poner con este color rojo, ya. Entonces, ¿cómo se lee primero el extracto, no? El extracto, estas líneas horizontales son las del ácido acético, por lo tanto el ácido acético está más o menos por acá. Entonces es más o menos un 0.14, es más o menos un 14%, ¿sí? Entonces en el extracto, Daniel, 86%. Esta línea de acá, si fue la que leíste, la de acá, es... No se pongan por favor ahí. No, cualquiera nos podemos. Todavía estamos aprendiendo. No te preocupes, Gonzalo. Esta línea de acá es la del agua. ¿Sí? La del agua. Entonces, ¿quién tenía que leer esta línea del agua? Es Catherine, ¿verdad? No, era yo, Dayana. Dayana. Ya. Y Dayana, tú me leíste la línea de acá, ¿verdad? Y esa línea es la del éter isopropílico. ¿Sí? Que es el C. No, bueno, de ahí todos han leído algo, ¿no? Bueno, veamos. Y bueno, vamos con el refinado. Entonces ahí pilas. Entonces, la concentración del extracto sería, ¿no? Para el ácido acético sería 0.14 más o menos. Para el agua sería
0.86, o sea, 86%, y para el éter isopropílico sería, ¿no? 0. O sea, 2% más o menos. 2-3%, como lo ponen ustedes también. Vamos con la del refinado. El refinado, ¿qué puntito era? No, este de aquí. Entonces el refinado, ¿no? Entonces esta línea, ya saben, esta línea era del ácido acético. Entonces 5% más o menos. Ahorita ya 5% más o menos. Entonces, ¿quién le tocaba el refinado? Gonza, sí, excelente, 5%, ¿no? Hacia abajo, pero así en diagonal. No, de pronto no me van a decir el éter isopropílico se lee así recto, no, es diagonal. Entonces, el éter isopropílico en el refinado no es un 90, así este es un 95, un 92, 93%, ¿sí? Un 92, 93%, ¿no? ¿A quién le tocaba el éter isopropílico en el refinado? No, porque no tengo ahí. Ok, vale. Y la que tú leíste, me imagino, ¿vale? Es esta línea de acá arriba, ¿verdad? Y esta línea, que sí es el 2-3%, es la línea del agua, que el agua era B. ¿Sí? Entonces, y esta línea, ¿a quién le tocaba leer? A la Catherine, me imagino, ¿verdad? Cat, De estratos. de extracto. Ah, ¿tú cuál era ese? Bueno, ya. Yo creo que ahí nos chumamos todos. Ya me confundieron. Entonces, bueno, ahí. Entonces, esas serían las concentraciones, más o menos. El ejercicio no acaba ahí, sino que obviamente tenemos que hacer algún cálculo. No todo es viendo el gráfico, sino lo que nos piden es calcular la cantidad. Es decir, la cantidad de cada una de las corrientes. Es decir, cuánto en masa bueno, en masa, porque aquí no es flujo. Entonces, cuánto en masa de extracto y refinado sale. ¿Cómo calculo esto, chicos? ¿Se acuerdan cómo calculamos antes? Existen dos formas, mediante la regla de la palanca, ¿sí? Y mediante la un balance de masas normales, perdón, me disocié. Entonces vamos a hacer por el balance de masas, que es lo que ustedes ya conocen, ¿sí? Y luego comprobamos con la regla de la palanca. Entonces, ustedes saben que lo que sale es lo que entra, ¿verdad? Porque vamos a asumir que no se acumula nada. Entonces, la mezcla que entra es igual al extracto que sale más el refinado, perdón. Ya, este es refinado. Entonces yo sé que la masa que entra, perdón, que era 200 kilogramos, es igual al extracto más el refinado. Yo creo que si le escribo tal vez se me hace más fácil, ¿sí? Entonces, les voy a poner aquí, ¿no? La mezcla es igual al extracto más el refinado. Ya, ustedes saben que la mezcla que entró fue de 200 kilogramos, ¿verdad? Entonces, la mezcla que entró fue 200 kilogramos y ese sería el balance general. Luego vamos a hacer un balance por componente. Entonces vamos a hacer para los dos. Vamos a hacer, obviamente como tenemos otros tres componentes, tenemos que hacer mínimo el balance para dos. Y la fracción másica del tercero se halla por diferencia, ¿no? Porque todas las fracciones másicas suman 1. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, para el ácido acético. Entonces sería la composición X del ácido acético, ¿no? En la mezcla, por la mezcla. Entonces vamos a ponerle así, bueno, vamos a ponerle M minúscula. Va a ser igual a la composición, ¿no? Del ácido acético, ¿no? En el extracto por la corriente del extracto más la composición del ácido acético en el refinado por la corriente de refinado, ¿verdad? Ese sería el balance de masa general para el ácido acético, ¿no? Lo mismo hacemos, pero nada más que para vamos a hacer para el agua. Entonces,
El agua le ponemos W de water, ¿no? Porque si le ponemos la A, ya el ácido acético también tiene la y nos podemos confundir. Entonces aquí ponemos la W. ¿Sí? Y reemplazo, ¿no? Yo tengo un sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones y 3 incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? Tenemos una, dos. A ver, tenemos una, dos. Tenemos ahí 4 incógnitas. En teoría debería poderse resolver, ¿no? A ver. Tenemos 1, 2, tenemos 3, tenemos 4 incógnitas. Bueno, a ver, entonces saquemos. Ah, no, pues nada más tenemos ahí 2 incógnitas, ¿no? Sí, con cualquiera de esas pues, puede hacer, ¿verdad? Porque estas composiciones ustedes ya las descubrí, ¿no? Por un momento pensé que no las descubrimos, ¿sí? Nada más con estas 2 ecuaciones ya se puede resolver. Entonces vamos a ver. Entonces la masa nosotros ya sabemos 200, ¿no? La composición del ácido acético en el punto de mezcla, ¿cuál es? Se la calcularon al inicio, 0.1. Entonces aquí sería 0.1. 0.1. La composición del ácido acético en el extracto, ¿no? ¿Cuál era la composición del ácido acético en el extracto? A ver, vemos el ácido acético. El ácido acético era 14 más o menos, es decir, 0.14. ¿Sí? La composición del ácido acético en el refinado, nosotros igual también la hallamos por aquí, ¿no? Era 5%, que sería 0.05, ¿no? Por el refinado. ¿Qué es lo que hacen? ¿No? Despejan de la una, reemplazan en la otra y hallan los valores. Entonces tienen 5 minutos para despejar y reemplazar y me dan los valores del refinado y del extracto. ¿Sí? Es un balance de masas facilito, entonces no hay ni por qué complicarse. ¿Sí? ¿Ya? Eso es lo malo de hacer como en línea, porque todo es como es más complicado. ¿Sí? Pero igual, yo creo que este ejercicio como base, yo creo que se entiende, ¿sí? Porque en la próxima clase vamos a seguir viendo extracción líquido-líquido, pero con etapas múltiples. Entonces, todo esto de aquí es una etapa, ¿sí? Entonces tienen que hacer todos estos cálculos muy rápido, porque lo tienen que hacer para varias etapas. Igual tienen que utilizar la gráfica. Entonces tienen que ser expertos en coger, hacer una línea, ver el punto de mezcla, ver cómo es el extracto del refinado y nuevamente hacer los cálculos y así, 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 hasta ver cuántas etapas se tiene. Entonces, practiquen, chicos. Ya, chicos. Vamos, chicos, no es un cálculo difícil. ¿Cuánto le salió en el refinado y cuánto le salió en el extracto? Ya, muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Rodrigo nos dice que es 88.89 y 111.11.
No. Ah, perdón. Eh, ya, sí. Sumado nos tiene que dar obviamente 200 kilogramos, ¿verdad? Entonces, en base a eso, gracias, Rodrigo. En base a eso, tu respuesta está correcta. ¿Alguien más puede confirmar la respuesta de Rodrigo, por favor? Gonza, ¿te salió lo mismo? Gonza, Vale, Daniel, no, Dayana, están por ahí, Catherine. Ok, bueno, hasta que alguien diga lo contrario, vamos a tomar la respuesta de Rodrigo como la verdadera, ¿sí? No, porque sumados nos tienen que dar sumados, no 200 kilogramos, ¿sí? Entonces, bueno, no es un ejercicio, si se dan cuenta, no es un ejercicio difícil. No sé por qué a veces a los estudiantes se nos suele complicar tanto, ¿no? Si solo tenemos que ver el gráfico, ¿no? Calcular el punto de mezcla, ver que el punto de mezcla se ajusta a alguna línea de equilibrio, si no más o menos ahí uno verle al ojazo, ver cuáles son las composiciones en el extracto y en el refinado, y en base a esas composiciones calcular los flujos, ya sea flujo másico, flujo molar. Incluso se puede calcular hasta el flujo volumétrico, es decir, el caudal, pero para eso tendríamos que tener una densidad, ¿sí? Y eso es todo, chicos. Si ven, no es difícil extracción líquido-líquido, ¿no? Hasta ahora, porque es en una sola etapa. Ya en la próxima clase vamos a ver en etapas múltiples y vamos a ver un método que se llama el método de Hunter-Nash, ¿sí? Que es para etapas múltiples, pero a contracorriente, ¿sí? Entonces... Entonces, para entonces yo ya más o menos ya me hago experto en el ternary plot y ya les tengo las gráficas hechas, ¿sí? Entonces, por favor, chicos, confirmen las corrientes. Catherine, ¿estás por ahí? ¿Sigues ahí? Sí, ¿Te salieron esos valores? la verdad no. Creo que yo ingresé algo mal y me salió 72,60. Voy Y a pero hacer la sumados te dan 200. Ya voy a calcular yo también. 20. Sí, sumé mal porque no sale 200. Bien, entonces, sí, igualmente. A ver. Ya que nadie me contesta, yo mismo voy a verificar. Entonces tenemos 200 menos R es igual a E. 20 es igual a 0. Menos E. Menos E. 20 con 28 menos un 14. Entonces, sería menos 18 menos 0,09. R 18. L.
Ricardo, una consulta. En este caso solo sería por medio de sustitución. Sí se vale, ¿no es cierto? Sí. Ya. Haciéndole por Entonces, medio de sustitución, sí sale en este caso el refinado 88.90, 88.89. ya. Muy bien. Muy bien. Ya. Perfecto. Ya, entonces, ese sería el valor, chicos. Descansen. Nos vemos ahorita en 5 minutos para química ambiental. Los que vayan a coger química ambiental. Y tienen un deber para la próxima semana. Van a hacer lo mismo, nada más que, de hecho, con este mismo diagrama de equilibrio, van a hacer lo mismo que acabamos de hacer nosotros, solo que con unas diferentes concentraciones. Entonces yo les voy ahorita a pegar el deber aquí, ¿no? En el Canva, y van a hacer lo mismo, ¿sí? Solo que con diferentes concentraciones. ¿Sí? Entonces, ya les envío nuevamente. Les voy a enviar el link del Canva, ¿ya? Porque o sea, siempre a veces estoy editando las presentaciones, entonces la presentación que les envié ya no es la misma que es esta, que está de aquí, entonces les envío el link del Canva. Entonces, eso sería todo. Nos vemos la próxima clase. Ahorita les subo